Okay. Can you see my screen now? Yes, Sergio, we can see your screen. Okay. Thank you. Okay. Hello, everybody. I'm glad to see you guys today because it's a special day. Today we are gonna tackle a challenging topic. This is gonna be pretty much like a class. You know that we have our Nash Institute where we are helping nurses around the world to succeed and pass the NCLEX RN examination. Hola, muy buenas noches para todos. Estoy muy feliz de tenerlos aquí presentes. Y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas algo retadores, ¿sí? Especialmente cuando se trata del NCLEX. Ustedes saben que en The Nash Institute eh, los ayudamos, ¿sí? Les damos todas las herramientas para que puedan pasar el examen NCLEX. Okay, well, you know that our program is divided into like two cycles, right? That ones who that the English level is A1 or A2, those classes are in Spanish. But for that ones who their English proficiency is B1 or above, we have developed a great program in English, right? So today we are going to like mimic or simulate one of those classes that we usually teach to our students. Ok, bueno, ustedes saben que en The Nash Institute nosotros tenemos un programa académico para aquellos que tienen nivel de inglés A1 y A2 y lo hacemos en español, ¿cierto? Pero para aquellos que tienen nivel de inglés B1 y superior tenemos un programa académico en inglés. Entonces hoy vamos a simular una de esas clases y bueno, esto va a ser como si estuvieran haciendo parte del programa académico de Nash Institute. So our today's webinar is going to simulate like a, you know, Nash Institute class. Okay, so without further ado, today we are going to address endocrine. Of course, this subject comprises a wide variety of disorders, right? So unfortunately, we don't have enough time to cover everything, but I'm gonna address hypoglycemia, diabetic ketoacidosis, and hyperosmolar hyperglycemic state. Ok, entonces, bueno, pues no tenemos gran tiempo para poder abordar todos estos trastornos endocrinos. Por ende, pues voy a abordar algunos de ellos y van a estar relacionados con hipoglicemia, vamos a hablar de cetoacidosis diabética y vamos a hablar de estado hiperglicémico hiperosmolar. Ok, so are you ready, guys? Because I'm ready. Ok, chicos, ¿están listos? Porque yo sí estoy listo y preparado. So, first of all, let's talk about hypoglycemia, guys. So think about those things that might cause hypoglycemia. Think about it. So here we have some causes. Well, some of them like too much insulin, right? Eventually, if there is an interruption of, you know, nutrition or extraneous exercise or even stress, chronic alcoholics, you know, consistent low glucose in those cases with chronic alcoholism, it's because they cannot convert glycogen to glucagon, right? Remember which cells produce glucagon, guys? Alpha, beta, delta. What do you think? Alpha, right? Okay. So
In addition, adrenal insufficiency, severe liver disease, and pregnancy. Ok, chicos, bueno, entonces vamos a hablar de hipoglicemia. Recordemos algunas de esas causas que eventualmente vamos a encontrar para que se desarrolle la hipoglicemia. ¿Sí? Demasiada insulina, eventualmente se interrumpe la nutrición, ¿sí? Bien sea vía oral o que se está alimentando por una sonda nasogástrica o vía parenteral, sea interrupción de la misma y no hay fuente de glucosa, pues vamos a tener hipoglicemia, ¿cierto? El estrés o actividades de ejercicio extenuantes, pacientes con alcoholismo, los pacientes con alcoholismo crónico, ellos tienen unos bajos niveles, unos consistentes bajos niveles de glucosas, y esto es porque ellos no pueden convertir el glucógeno en glucagón, ¿cierto? Les decía que si recuerdan cuáles células producen el glucagón, si las alfa, las beta o las delta, allá en el páncreas, la respuesta son las células alfa, ¿cierto? Insuficiencia renal, severa, enfermedad severa hepática e incluso el embarazo. Okay. So now let's talk about those symptoms, guys. What are the symptoms? Oh, I have this drunk guy here for some reason, you know, there are some neurological changes while having hypoglycemia. And those symptoms are divided into initial symptoms, so those first symptoms, and kind of the delayed reaction or, you know, neurological symptoms, but later in time. But initial symptoms are related to the sympathetic nervous system, right? This is so crucial, guys, because if we understand, right, which are those initial symptoms, we can, you know, get the hang of it and understand, well, providing assessment to a client having hypoglycemia. Ok, chicos, vamos a hablar de esos síntomas de hipoglicemia. Aquí puse un dibujo como algo que no está tan sobrio, está algo ebrio, porque eventualmente hay unos síntomas neurológicos, ¿sí? En los pacientes con hipoglicemia que pueden hacer algunos cambios neurológicos, ¿cierto? Los síntomas en la hipoglicemia los podemos como dividir en unos síntomas iniciales y unos síntomas tardíos. Siempre los síntomas iniciales van a estar relacionados con el sistema cardiovascular, ¿sí? So, always those initial symptoms are cardiovascular, but they are kind of vague and hard to pick up. Those initial cardiovascular symptoms are due to activation of the sympathetic nervous system. Chicos, esos síntomas iniciales en la hipoglicemia son síntomas cardiovasculares, pero estos síntomas son digamos, como muy vagos y muy difíciles de identificar, ¿sí? Estos síntomas ocurren debido a una actividad simpática, ¿sí? El sistema nervioso simpático tiene una activación y por ende vamos a encontrar estos síntomas iniciales, ¿ok? So, those initial symptoms are palpitations, tachycardia, diaphoresis, pallor, whole skin, pill erection, and irritability, right? And now let's talk about those neurological symptoms. Well, guys, in any patient with a new onset having to do with like a neuro change, you know, changing the level of consciousness, we would think about a stroke, right? But remember that we have to rule out hypoglycemia, guys. Chicos, ahora vamos a hablar de sus síntomas neurológicos en cualquier paciente con en el que se establece un cambio neurológico, nosotros abrupto, que no tenía nada previamente neurológico y se establece un cambio neurológico abrupto, eventualmente uno podría empezar a pensar en un ACV, en un stroke, ¿cierto? Pero recuerden que siempre tenemos que descartar la hipoglicemia, ¿ok? So,
Eventually, we will get some NCLEX questions related to those initial symptoms in clients having hypoglycemia, but clients under beta blockers. So that's kind of different. Those symptoms are different. Chicos, eventualmente en las preguntas del NCLEX vamos a encontrar pacientes que presentan hipoglicemia, pero estos pacientes están bajo régimen terapéutico de beta bloqueadores. You know, beta blockers are going to keep those cardiovascular symptoms like hidden, right? So we can't see them, right? So that's why initial symptoms in clients under beta blockers medications are going to be neurological changes, right? Chicos, entonces, los síntomas iniciales en los pacientes que tienen hipoglicemia, pero están bajo un beta bloqueador, un medicamento beta bloqueador, esos síntomas iniciales, palpitaciones, taquicardia, ¿sí? Todo esto va a estar enmascarado debido a ese medicamento, debido al beta bloqueador. So, no vamos a ver esos síntomas iniciales cardiovasculares, sino que vamos a ver los síntomas neurológicos, ¿sí? Esos síntomas cardiovasculares iniciales se van a enmascarar debido al beta bloqueador que está consumiendo el paciente, y lo que vamos a ver como primer síntoma van a ser esos cambios neurológicos, okay? So keep in mind that those clients under beta blockers, under those medications, well, those initial symptoms are going to be hidden. And we are going to see as first symptoms, those neurological changes, right? Okay, so neurological changes comprises blurred vision, slurred speech, headache, difficulty concentrating, confusion, fatigue, weakness, diplopia, anxiety, tremors, like a staggering gait, like rocking, right? Seizure, and even coma. Entonces, en esos cambios neurológicos vamos a encontrar la visión borrosa, la dificultad para hablar, la cefalea, la dificultad para concentrarse, la confusión, la fatiga, la debilidad, ¿sí? La visión doble, diplopía, ansiedad, ¿sí? Alteración de la marcha, incluso convulsiones, y en el peor escenario, llegar a un coma. Okay, so now let's talk about treatment, guys. So I know that at the beginning, most of you eventually were thinking about, well, hypoglycemia is not a challenging topic, but what about those clients with hypoglycemia and concurrently taking medications such as beta blockers, right? So there is something tricky there, right? Chicos, yo sé que de pronto al principio, ok, pero hipoglicemia no es un tema como muy retador, pero resulta que cuando nos mencionan preguntas de pacientes teniendo hipoglicemia y que están bajo régimen terapéutico de beta bloqueadores, pasamos por alto que esos síntomas iniciales se van a enmascarar y que lo que primero vamos a ver son esos síntomas neurológicos. Okay, so how to treat hypoglycemia? Well, it's pretty easy, guys. I've broken down management into 3 categories. If conscious, if unconscious with IV access, or if unconscious without IV access. Bueno, ¿cómo tratar la hipoglicemia? Es muy fácil, ¿cierto? Y yo lo he dividido, este manejo, en 3 categorías. Si el paciente está consciente, si el paciente está inconsciente, pero tiene un acceso endovenoso, y si el paciente está inconsciente, pero no tiene acceso endovenoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? First of all, if the client is conscious, 10 to 15 grams of carbohydrates or glucose tables, glucose tablets or gel, or even 4 ounces of juice, right? If conscious. Now, if unconscious, but with an IV access, half to 1 ampoule of dextrose 50%. Of course, we could consider 5 to 10% dextrose in water infusion. And last but not least, if unconscious without IV access, so no IV line, give glucagon 0.5 to 1 milligram intramuscular, right?
And of course, as soon as the client, is getting stable, it's recovering the level of consciousness, we could provide longer acting carbohydrates. Ok, entonces el paciente está consciente, 10 a 15 gramos de carbohidratos o tabletas de glucosa o en gel, o 4 onzas de jugo, 4 onzas, ¿sí? No mucho, 4 onzas. Si el paciente está inconsciente, pero tiene un exceso endovenoso, de media una ampolla de dextrosa al 50% y considerar una infusión de dextrosa al 5 o al 10%. Pero si el paciente está inconsciente y no tiene acceso venoso, podemos dar glucagón 0.5 a 1 miligramo intramuscular, ¿sí? Y por supuesto, tan pronto el paciente recupere su estado de conciencia, esté estable, podemos dar un carbohidrato de larga acción. Okay? Okay, so now we got here a question. This is not an NCLEX type question. This is a question to evaluate your content knowledge, right? So we usually, as NCLEX instructors, we have to make sure that you have certain knowledge about the content and what we can add to reinforce that knowledge, right? Esta no es una pregunta tipo NCLEX, esta es una pregunta como para saber en dónde están las personas, en dónde está el candidato, qué conocimiento tiene frente al tema que estamos abordando, ¿sí? Solemos hacerlo para saber qué podemos agregar y aportar para que el candidato tenga un conocimiento general del tema, ¿ok? So, yeah, so this is a question, guys. What do you think? Clinical manifestation of diabetic ketoacidosis include A, hyperglycemia, hypoosmolality, and anion gap acidosis, hyperglycemia, hyperosmolality, or hypernatremia, hyperglycemia, hypoosmolality, and ketone production, and hyperglycemia, hyperosmolality, and anion gap acidosis. What do you think, guys? Chicos, esto es una pregunta. Realmente les estoy haciendo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética incluyen hiperglicemia, baja osmolalidad, brecha aniónica y acidosis, hiperglicemia, alta osmolaridad y hipernatremia, hiperglicemia, baja osmolalidad y producción de cuerpos cetónicos, hiperglicemia, alta osmolalidad y acidosis con anión GAP. ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver, I know that this is a webinar, but of course, I really like active participation. Yo sé que esto es un webinar, pero en serio me gusta la participación activa, chicos, y nuestros estudiantes lo saben. A ver, ¿qué opinan ustedes? Las personas que suelen asistir a nuestras clases muy juiciosos. A ver, ¿cuáles de esas son manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética? Los leo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién da más? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Génesis, Verónica? ¿Qué opinan? Carmen, Leslie, Carolina. A ver, ¿qué opinan ustedes? Les estoy leyendo. Option C, hyperglycemia, hypoosmolality, and ketone prediction. Okay, so plenty of people are kind of leaning forward letter C, hyperglycemia, hypoosmolality, and ketone prediction. Well, turns out that, yeah, clients with diabetic ketoacidosis, they of course are having hyperglycemia. Yeah, that's true. But if they're having hyperglycemia, what happens with the osmolality? The osmolality increases or decreases? What do you think? Chicos, muchos de ustedes han seleccionado la C y dicen, ok, hiperglicemia. Sí, está bien, pacientes con cetoacidosis diabética tienen hiperglicemia, pero si tienen hiperglicemia, ¿cómo estará la osmolalidad? ¿Está alta o está baja? ¿Cómo está la osmolalidad plasmática? Do you remember the normal osmolality, serum osmolality? Okay, so let's see the big picture. Normal serum osmolality is 275 to 295. Okay, vamos a tener el panorama general acá. La osmolalidad plasmática normal es de 275 a 295 milimol por litro, ¿cierto? ¿Sí? Si un paciente tiene hiperglicemia, si la glicemia está muy alta, ¿cómo está la osmolalidad? ¿Elevada o baja? ¿Qué creen ustedes?
Good job, Claudia. Great. Awesome. La osmolalidad está elevada. ¿Sí? Si la glicemia está alta, la osmolalidad va a estar elevada. ¿Sí? And of course, here I know that most of you have selected letter C because of ketone production. Chicos, sé que muchos de ustedes han seleccionado la letra C porque vieron acá que hay producción de cuerpos cetónicos, pero acá hay una cascarita, hypoosmolality. No, los pacientes con cetoacidosis diabética, la osmolalidad está elevada. Están hiperglicémicos, la osmolalidad está elevada. Ellos producen cuerpos cetónicos, por supuesto. So having said that, the answer is going to be which one? Letter D. Hyperglycemia, hyperosmolality, metabolic acidosis, and anion gap, right? So dicho esto, la respuesta correcta sería la D. So be careful. That's the issue while we are addressing NCLEX type questions. So we go directly, okay, diabetic ketoacidosis, oh, ketone production, easy. No, be careful. What about the osmolality? Right? Entonces, chicos, esos son los problemas que a veces enfrentamos con las preguntas del NCLEX. So this is not an NCLEX question. It's only a question in order to evaluate your knowledge, your content knowledge, right? Esta no es una pregunta de inglés. Esto es solo para abordar qué saben de cetoacidosis diabética. ¿Listo? Okay? Great job. Awesome. So letter D is the answer. Now, another question. An 18-year-old with type 1 diabetes is admitted with hyperglycemic emergency. Her initial glucose was 520 milligrams per deciliter with a potassium level of 6.2. Your priority when caring for her is correcting her glucose levels, lowering her potassium level, or restarting her home subcutaneous insulin, or D, correcting her fluid deficit. Chicos, otra pregunta. Paciente de 18 años con diabetes tipo 1 es admitida con una emergencia hiperglicémica. La glucosa inicial era de 520, con un potasio de 6.2. ¿Cuál es la prioridad con esta paciente? ¿Cuál es tu prioridad mientras cuidas a esta paciente? A, corregir la glucosa, los niveles de glucosa. B, bajar los niveles de potasio. C, reiniciar la insulina subcutánea que la paciente usaba en casa. D, corregir el déficit de líquidos. What do you think, guys? A, B, C, or D? Okay, so most of you have selected B, lowering her potassium level. I'm really sorry, but the right option is D, correcting her fluid deficit. Okay, so the most crucial, right? The most important thing when it comes down to diabetic ketoacidosis and its management, it's related to fluid deficit. Remember, high osmolality, that osmolality can generate some deleterious effects into the brain, into the cells, right? Because of high osmolality. So that's why when we are addressing those cases, right? Those clients with DKA, remember, they are having high osmolality. They're having osmotic diuresis, right? So their body is dry. What about with when the osmolality is high? The body is dry or with a lot of fluid? Chicos, la osmolalidad es importante comprenderla. ¿Qué pasa cuando la osmolalidad en el cuerpo está alta? ¿El cuerpo está seco? ¿Le falta volumen? ¿O por el contrario tiene mucho volumen? ¿Qué opinan ustedes? Si la osmolalidad está alta, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Le falta volumen o tiene mucho volumen? Yes. Awesome. Great.
if the osmolality is high, your body is dry. We need fluids, right? Awesome, great. So the right option is D, correcting her fluid deficit. I know that this potassium level, it's, a concern, but turns out that as soon as we start insulin infusion, that potassium level is going to drop, right? Entonces, chicos, sé que este 6.2 de potasio es preocupante, pero tan pronto nosotros iniciamos la insulina, ese potasio va a bajar, ¿sí? Pero lo más importante es que el paciente con cetoacidosis diabética tiene la osmolalidad alta. Y si tiene la osmolalidad alta, lo más importante es corregir el déficit de líquidos. Okay? You got it, guys? Your priority when caring for her is correcting her fluid deficit. Remember, high osmolality, your body is dry, you need fluids. Okay? But what about if your osmolality is low? Chicos, pero ¿qué pasaría si la osmolalidad está baja? Your body is dry or your body is swimming in water if your osmo is low. Chicos, ¿qué pasa si la osmolalidad está baja? ¿Su cuerpo está seco o definitivamente tiene muchos líquidos? Swimming in water. Awesome. Yeah, that's great. Okay, but that's another business. That's another topic. That's another endocrine disorder. Bueno, pero eso tiene que ver con otro desorden, cuando hay mucho líquido. Okay. Pero bueno, so now that we understand everything related to osmolality, right? It's easy to tackle every single question related to DKA, okay? So in DKA, there is usually something that causes that disease, right? That disorder. En cetoacidosis diabética hay algo que usualmente causa esa cetoacidosis diabética. Eventually stress, right? Or infection, usually urinary tract infections, some medications such as steroids, right? Chicos, eventualmente les decía que hay algo que causa esa cetoacidosis diabética, que puede ser estrés, que puede ser una infección, que usualmente es una infección del tracto urinario, o medicamentos como los esteroides, ¿cierto? So, remember, guys, this is so crucial. DKA is usually an issue, an endocrine issue or disorder in clients with type 1 diabetes. ¿Ok? Chicos, mantengan siempre presente que usualmente la cetoacidosis diabética es un problema de los pacientes, en general, de los pacientes con diabetes tipo 1, right? So, there is a lack of insulin, right? That leads to much circulating glucose. So blood is like a maple syrup, right? So osmo detectors in our body detects that high osmolality, right? Osmo detectors in our body detects that high osmolality, right? And tell the kidneys, get rid of water, right? And that's why patients have this profound water loss, right? And of course, this can lead to dehydration, right? And electrolyte imbalance. Yeah. So, chicos, entonces, les decía que la situación diabética es muy común que se presente más que todo en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces hay una falta de insulina que deja una gran cantidad de glucosa circulante, ¿sí? Entonces esa sangre es un dulce, ¿sí? Es pura azúcar allí circulante. Entonces, esto, ¿sí? Hay unos detectores de esa osmolalidad en nuestro cuerpo, ¿cierto? Detectan esa alta osmolalidad y le dicen allá a los riñones, oye, deshazte toda esta agua, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene lo que es la diuresis osmótica, ¿cierto? Y empiezan esos pacientes a perder mucho líquido,
¿sí? Empiezan a perder mucho volumen. Entonces esto da lugar, ¿sí? No solo a glucosuria, sino que también a una deshidratación y a un imbalance hidroelectrolítico en general, right? So, and then this leads to ketoacidosis, right? So ketoacidosis is basically fat burning, right? That's ketoacidosis. Chicos, entonces todo esto finalmente va a dar lugar a la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis básicamente es que ese tejido graso se está quemando, digámoslo así, se está consumiendo ese tejido graso, ¿sí? Ocurre esa lipólisis y por ende se liberan esos cuerpos cetónicos, ¿sí? Se destruyen esas grasas allí, ¿cierto? Y liberan esos cuerpos cetónicos. Se destruyen en el metabolismo por buscar una fuente de energía, se destruyen esas grasas, ¿ok? So, now let's talk about some DKA causes. As I told you before, type 1 diabetes mellitus, illness or infection, the most common one is related to urinary tract infections, trauma, surgery, non-compliance. I mean that non-compliance is like their therapeutic regimen, having to do with insulin. Well, you know, clients are sometimes kind of disorganized, right? Pancreatitis, pregnancy, Cushing syndrome, hyperthyroidism, some drugs such as diuretics or glucocorticoids, phenytoin or sympathomimetics. Ok, hay algunas causas, entonces como les mencionaba, diabetes tipo 1, alguna infección, por lo general infección del tracto urinario, alguna cirugía, cuando el paciente no es comprometido con su régimen terapéutico, entonces no se está aplicando la insulina, algo desordenados con ese esquema terapéutico, pancreatitis, embarazo, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, incluso algunos medicamentos, ¿sí? Diuréticos tiazídicos, glucocorticoides, fenitoína y algunos simpaticomiméticos, right? So you have to pick up the cause, right? Entonces tenemos que seleccionar, identificar la causa, pues. Now let's talk about some nursing assessment in DKA, guys. Okay, so you have to absolutely know this, guys. So when it comes down to DKA, let's keep in mind those 3 P's, right? Polyuria, polydipsia, and polyphagia, right? Entonces, cuando hablamos de la cetoacidosis diabética, recordemos estas 3 P's, poliuria, polydipsia y polifagia. And then remember those initial symptoms, right? Entonces, y recuerden esos síntomas iniciales. So, which are those initial symptoms, guys? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que vamos a ver en los pacientes with hypoglycemia? Which are those initial symptoms that we are going to get in those clients having hypoglycemia? ¿Cuáles son los síntomas iniciales que vamos a ver en los pacientes con hipoglicemia? A ver, vamos a recordar lo que acabamos de ver. Síntomas iniciales en los pacientes con hipoglicemia. A ver, ¿quién da más? ¿Quién lo recuerda? Lo acabamos de ver. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que vamos a ver en un paciente con hipoglicemia? No estoy hablando del DKA. I'm not talking about DKA. I'm just talking about hypoglycemia. Which are those initial symptoms? Respiratory, cardiovascular, and neuro changes. Oh, which ones? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales en un paciente con hipoglicemia? Yeah, cardiovascular symptoms. Okay, well done. Yes, I'm kind of like, I wanted to recap, right? Solo quería recapitular a ver si no se les ha olvidado. Perfect. So let's continue. So let's keep in mind those 3 P's, right? When it comes down to nursing assessment in DKA, cardiovascular tachycardia, eventually decreased CVP or central venous pressure, or this is the wedge or pressure, arterial occlusion pressure, pulmonary arterial occlusion pressure, or the wedge, right? Because of fluid loss, right? There is no fluid into the body because of osmotic diuresis, and eventually, right, the body is going to be dry. If the body is dry, CVP decreases, central venous pressure decreases, right? So now,
Pulmonary, well, guys, Kussmaul breathing, right? Kussmaul breathing. Why Kussmaul breathing? Are you familiar with that respiratory pattern? Kussmaul breathing, you know that your patients are blowing off ketone bodies, right? The breath is gonna be like fruity from the acetone. Chicos, ese patrón respiratorio eh, de Kussmaul, ¿sí? Respiración de Kussmaul, ¿sí? Básicamente están tratando como de eliminar esos cuerpos, exhalando todos eso debido a la situación que tienen. Y ese aliento es un aliento frutal, ¿sí? Que viene el producto de esa acetona, ¿sí? De hecho, así se llama, aliento frutal, en esos pacientes con cetoacidosis diabética. What about neurological assessment? Headache, those tendon reflexes are going to diminish, visual disturbances, hypo or even hyperthermia, decreased level of consciousness. And from a GI standpoint, nausea, vomiting, abdominal pain, and weight loss. So this would be common findings in a patient with DKA. Entonces, estos serían unos hallazgos comunes en los pacientes con cetoacidosis diabética. Okay, so now let's talk about those labs. So I got some questions, guys, for you. What about the pH in clients with DKA? The pH is going to be high or low. It's going to be up or down. This is like a arterial gases, right? The pH is going to be up or down? Down? Okay, so that's acidosis, right? Acidosis. Be careful, Jamie. Acidosis. Remember, acidosis in those clients, right? What about bicarbonate, HCO3? High or down? Up or down? HCO3 or bicarbonate. What about sodium? Up or down? Or normal? What about potassium, guys? Potassium, there is an inverse relationship. As soon as the pH is getting down, what happens with the potassium level? Increases, right? There is an inverse relationship. If the pH is low, potassium level increases, right? What about phosphate? What about ketone bodies? What about anion gap? What about urine glucose? Awesome, guys. So when it comes to DKA, pH decrease. Acidosis, right? Bicarbonate, right, is going to be down as well. Remember, metabolic acidosis. What about sodium? Sodium, well, that one decreases. So you will see some clients with hyponatremia. The mutation is going to be normal or even high, you know, because of acidosis. Phosphate, well, usually is low with hypophosphatemia. Ketones, of course, elevated because, you know, fat burn. And anion gap is going to be elevated. Urine glucose, oh, a lot of, you know, urine glucose. Okay, so these are the classic labs in DKA, guys. Okay, so look at there, guys, those lab findings in DKA. Hyperglycemic crisis, of course, the blood glucose is going to be higher than normal, right? It's around 300 to 800 milligrams per deciliter. Metabolic acidosis. Anion gap. This anion gap is something more like advanced, like for nurse practitioners or yeah, just if you're working at the ICU, eventually, you need to know this. But talking about the NCLEX, this is not a something that you have to know to take the NCLEX. This is just for your information, FYI. And ketoacidosis, of course, you know,
ketone bodies and electrolyte imbalance, right? So they're gonna have metabolic acidosis, but secondary respiratory alkalosis due to Kussmaul breathing that they do, right? Entonces los pacientes van a tener acidosis metabólica, pero recuerden ese patrón de Kussmaul, ¿sí? Ese patrón de Kussmaul, finalmente el paciente que tiene acidosis metabólica va a tener una alcalosis respiratoria debido a ese patrón de Kussmaul, ¿ok? So they go to ketoacidosis because they don't produce endogenous insulin, right? You know that. So one of the biggest differences between DKA and hyperosmolar hyperglycemic state is ketoacidosis. Chicos, una de las grandes diferencias entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar es la liberación de sus cuerpos cetónicos. Awesome. Now let's talk about electrolyte management. Okay, so of course, well, you know, I told you before that the pH is going to be, you know, low, right? And then the potassium level might be elevated, right? But as soon as you give insulin, right? Where is that potassium going, guys? It's shifting back to the cell. Chicos, el potasio sérico va a estar elevado, pero tan pronto iniciamos la insulina, ese potasio, ¿a dónde va? Ese potasio va a regresar adentro de la célula, ¿sí? So most guidelines say that if your potassium level is 3.5 or less, do not start insulin until potassium level is corrected. Muchas guías dicen que si el nivel de potasio es de 3.5, no iniciar insulina, ¿sí? Hay que corregir el potasio. Eso dependiendo de las políticas o de las guías de manejo institucional. Okay? Okay. So sodium level, well, usually for every 100 milligrams per deciliter in glucose level that increases, sodium level decreases around 1.6 to 2 milliequivalents per liter. Chicos, el sodio por cada 100 miligramos por decilitros que sube los niveles de glicemia, el sodio va a reducirse de 1.6 a 2 milliequivalentes, right? Now about bicarbonate, well, replacement is not recommended unless the pH is 6.9. There is no impact in outcomes. El bicarbonato, ponerles bicarbonato a los pacientes no es recomendado a menos de que el pH está muy por debajo de 6.9. Realmente no impactan los resultados, sí está demostrado. Pero puede que eventualmente algunos lugares lo utilicen. This is the famous anion gap. Just basically, it's the sodium minus the chloride plus bicarbonate. So the normal number, it's between 8 to 12. But yeah, so this is like an advanced topic. Esto es lo que llaman la brecha aniónica, más o menos de 8 a 12, pero es algo más avanzado, no lo necesitamos para el NCLEX, es más como para su información. And of course, there are some causes of metabolic acidosis, and there is way to keep in mind those causes. MAD piles, and those are the causes, methanol, uremia, DKA. So DKA is one of those causes of metabolic acidosis. Awesome. So now we got another review question, guys. 4 hours after starting an insulin infusion in a patient with DKA, the patient's blood glucose is 235 milligrams per deciliter. Which of the following fluids should be administered? Hypertonic solution to hydrate the cell, D545 or D5 normal saline with a glucose source, isotonic saline bolus to maintain extracellular hydration, or hypotonic saline to provide cellular hydration. 4 horas después de haber iniciado la infusión de insulina en un paciente con cetoacidosis diabética, la glucosa del paciente es de 235. ¿Cuál de los siguientes fluidos debería ser administrado? ¿Cuál de los siguientes líquidos? Una solución hipertónica para hidratar la célula, dextrosa al medio o dextrosa al 5 en salina, bolos de salina isotónica para mantener la hidratación extracelular, o solución salina hipotónica para dar hidratación celular. ¿Cuál sería la solución para este paciente
que ya tiene infusión de insulina, pero que la glucosa ya alcanzó los 235. A, B, C, or D? What do you think, guys? The answer here would be something with dextrose, water. As soon as you reach 250 milligrams per deciliter, patients can easily get hypoglycemic, which is the major concern when it comes down to DKA management. Chicos, tan pronto, si usted tiene un paciente con infusión de insulina, tan pronto usted alcanza unos niveles de 250, ¿sí? Los pacientes muy fácilmente pueden caer a la hipoglicemia, ¿sí? La hipoglicemia es la mayor preocupación cuando estamos dando el tratamiento a un paciente con cetoacidosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos añadirle? The answer here, again, would be something with dextrose. La respuesta aquí sería algo con dextrosa, porque si yo le pongo otro líquido y el paciente sigue con infusión de insulina, el paciente va a tener hipoglicemia. Entonces hay que añadirle alguna fuente de dextrosa, ¿cierto? Okay, so the answer is going to be letter B, right? Okay, so now look at there, the management of DKA. Ahora miremos el manejo. Fluid replacement. Initial, remember, the cornerstone, the backbone of this DKA management is related to fluids. First of all, fluid replacement. You know, they are dehydrated. They have high osmolality. They are losing volume. Remember, osmotic diuresis. They are losing volume, right? Their osmolality is high. The cornerstone here to address this issue, it's IV fluids, right? So fluid replacement, right? As soon as the blood glucose gets 250, we have to prevent hypoglycemia. How can we do that? We have to add any, source of dextrose, right? And then like 0.45% saline just to provide cellular hydration, right? Okay, again, fluid replacement is gonna be our top priority in those clients with DKA, right? Their provider or the physician have to calculate the fluid deficit, right? And in order, right, to reestablish that amount of volume into the body. Entonces, nuestra top priority, nuestra prioridad en estos pacientes va a ser el manejo de los líquidos, ¿sí? Inicial con isotónicos, bien sea solución salina, lactato de Ringer o Plasmalide, whatever, ¿sí? Pero tan pronto la insulina alcance 250 miligramos por decilitro, so if the glucose level was 500 and we started insulin infusion, as soon as the blood glucose reaches 250, we have to add, right, any source of glucose, right? So I mean dextrose. Chicos, si el paciente tenía niveles de glicemia en 500, usted le puso, empezó a andar, ya tenía toda la clínica y todo eso, cetoacidosis diabética. Inicialmente tenía la glicemia en 500 y usted le puso la insulina. Cuando la glicemia llega a 250, hay que añadirle una fuente de glucosa, ¿sí? Unos líquidos dextrosados para prevenir la hipoglicemia, ¿ok? Y después, algunas guías dicen que añadir unas soluciones al 0.45 para dar hidratación celular, ¿ok? El médico, el physician, va a calcular el déficit de fluidos y nos va a decir cuánto debemos darle de líquidos a este paciente, ¿ok? But you have to be familiar with that fluid deficit, right? But it is usually under, physician's assessment. Now, what about insulin management, guys? Well, insulin is going to be regular insulin, right? We have, in those clients under insulin infusion,
we have to assess blood glucose every hour, right? Until goal is reached. The international DKA guidelines recommend running insulin infusion at 0.1 units per kilogram per hour. But I have found most facilities using like algorithms-based approach. So the thing is that you don't want to do is what you don't want to do is to drop their glucose level too quickly, right? So in general, we don't drop blood glucose by more than 50 milligrams per deciliter. So I found that 50 to 100, but even 100 is a big drop in 1 hour, okay? So guys, that's so crucial. Don't drop blood glucose by more than 50 milligrams per deciliter per hour. Transition to subcutaneous. Oh, that's so crucial, guys, as well. Well, you have to make sure that there is an overlap period because the patient can go back into DKA. And your goal is to shut down ketone production, right? Chicos, esto es supremamente importante. So, don't stop your insulin infusion as soon as you start the subcutaneous insulin. Look at there, at least 2 hour, right, overlap period. So pretty much what I'm getting at is that the insulin infusion is running, right? And then the physician's prescription was, okay, we have to stop insulin infusion and let's start subcutaneous insulin. Okay, you start that subcutaneous insulin, but you have to wait at least 2 hours. 2 hours later, you have to stop insulin infusion, right? Because if you stop insulin infusion and you add subcutaneous insulin, the client is going to be without insulin during those 2 hours, while that subcutaneous insulin reaches the blood, right? Entonces, si nosotros, la prescripción médica dice suspenda la infusión de insulina e iniciemos insulina subcutánea. Si usted apaga la infusión de insulina, usted le da la insulina subcutánea al paciente y apaga la infusión de insulina, toma algún tiempo que esa insulina alcance el torrente sanguíneo y haga el pico. Por eso, ¿qué es lo ideal? Que el paciente, usted le inició la insulina subcutánea y 2 horas después apague la infusión de insulina, ¿sí? Porque la verdad no queremos que el paciente vuelva otra vez a empezar a producir cuerpos cetónicos, ¿right? Ok. Y cuando hablamos de la insulina, es importante monitorizar la glucosa cada hora o cada 2 horas. Las infusiones de insulina por lo general se arrancan a 0.1 unidades kilo-hora, ¿sí? Ya saben que el target es disminuir la glucosa, pero lentamente, ¿sí? No más de 50 a 100 miligramos por decilitro por hora, ¿sí? De hecho, 100 es alto, 50 estaría bien. Y recuerden este timing, 2 hours overlap period, when it comes down to that transition to subcutaneous insulin. Okay, awesome. Okay, thank you. Muchas gracias. Okay, I think that we ended up gaining some knowledge related to those endocrine disorders. Sergio, los que quieran hacer preguntas, que te las hagan a ti directamente. Anyone who wants to make some questions, direct the questions to either Sergio or Kija. Or raise your hand and we'll be happy to let you talk. Okay, bueno, si tienen alguna pregunta, nos cuentan. Con mucho gusto. No questions? Questions about our program, about Nash Institute, about our classes? Guys, so we were kind of, you know, like doing what we usually do while teaching, right? At the Nash Institute. Lo que estábamos haciendo es lo que nosotros hacemos en las clases de Nash Institute, ¿sí?
nosotros abordamos los temas, ¿sí? Abordamos los temas, la fisiología, todo, porque eventualmente hay cosas que se nos han olvidado, ¿cierto? And we have developed a great program from the scratch, guys. So every single week, we are addressing a subject. On Tuesday, we are addressing the general content, right? Like endocrine disorders on Tuesday. On Wednesday, we are addressing medications related to the subject of the week, right? So medications, right, to solve those endocrine disorders. And on Thursdays, we are addressing NCLEX type questions, right? So at the end of the week, every single candidate have gaining, some experience, not only related to the content itself, but also to the medications and NCLEX type questions, right? Of course, the idea is that as soon as you finish the 6 months course, well, our expectations are that you are ready to take the test, right? Ok, chicos, entonces nosotros en este programa académico, así como la clase que acabamos de dictar, los martes hacemos el abordaje así, como hoy. Hacemos el abordaje del tema general, entonces problemas endocrinos. Los miércoles abordamos toda la farmacología que tiene que ver con el tema de la semana, con endocrinología. Y los jueves abordamos preguntas NCLEX, ¿sí? Para desarrollar ese pensamiento crítico. De tal manera que al finalizar la semana todos los candidatos ya tienen un gran conocimiento. Por supuesto, la idea es que después de este programa de 6 meses, el candidato esté listo para tomar el examen. ¿Ok? Sergio, ¿tienes preguntas? Gente levantó la mano. Cliquea Ask to Unmute para que te hagan las preguntas. Ok. Doris. Are you there? ¿Estás ahí, Doris? Hola, sí, buenas noches. Pues primero que todo quería agradecerle porque realmente la explicación fue muy buena. Yo en este momento no estoy ejerciendo en la parte, yo he trabajado en UCI, bueno, pero realmente ahorita no. Quisiera pues preguntarle específicamente si las preguntas del NCLEX siempre son como tipo IFES de selección múltiple o en algún momento nos enfrentamos a preguntas abiertas. Mm-hmm. Okay, so Doris, well, she was telling us that she used to work at the ICU, but currently she's not working. And she wanted to know about NCLEX type questions, if those questions are like open-ended questions or like select all that apply. So about those type of questions while taking the NCLEX. Bueno, los tipos de preguntas del NCLEX no son preguntas abiertas. Hay preguntas eventualmente, hay un tipo de preguntas, por ejemplo, que son select all that apply, ¿sí? Selecciona todas las que aplique. Entonces, si hay 5 opciones, eventualmente, si hay 5 opciones de respuesta, eventualmente 2 van a ser las correctas. Van a haber preguntas con una sola opción de respuesta, ¿sí? Hay varios tipos. Ahora con la nueva generación de NCLEX, hay preguntas que tienen algo que se llama drag and drop, que puedes tomar un enunciado, ¿sí? Bien sea que en la columna de la derecha tenga los síntomas y a la izquierda tengas la enfermedad. Entonces debes tomar los síntomas, recogerlos y pegarlos encima de la enfermedad, ¿sí? Como arrastrar. Hay esas nuevas opciones. Yeah, so, well, there are several type of NCLEX questions, like select all that apply, drag and drop questions, questions with a unique answer. And we already had a webinar where we addressed everything related to those next generation questions and NCLEX questions. Tenemos un webinar en YouTube en nuestra página
donde nosotros hicimos todo el abordaje sobre los tipos de preguntas, cómo son las preguntas y todo. Así que Doris, en nuestra página de YouTube, también cuando tengas un tiempo, lo puedes complementar. Es solo un webinar relacionado con las preguntas del NCLEX. Ok, muchas gracias. Muy Con, amable. con mucho gusto, Doris. Espero haber aclarado tu duda. Leslie. Thank you, David. Thank you, Sergio. I want to say it's wonderful, your class. And I want to ask you about you have some recommendation when I take my exam? Hmm? Okay, thank you. Great English, Leslie. Congratulations. Thank you very much. I am effort. Thank you. Okay. You want to say it in Spanish as well before answering the question? ¿Te gustaría decirlo en español antes de que? Sí, no, de que si tienes alguna recomendación el día que yo tome el examen. Bueno, que tomemos el examen. Okay, so first of all, you have to be enrolled into our Nash Institute program, right? Because we have all the tools that you need to master your knowledge, right? That's the first thing to do, right? And then there are several resources that we use, like the Saunders book, like a QBank, and you have to be, committed enough. You have to allocate some hours every single day, right? You have to set your goal. For example, if you're taking our Nash Institute course, you know that course comprises 24 weeks, right? So our expectation is that as soon as we finish that course, you are ready, right? You're ready to take the test. And then that will be your goal as well. As soon as you finish your course, you have to take the NCLEX. But the most crucial thing is that you have to be committed, right? Anything doesn't happen overnight. It requires sacrifice, but it's not a lifelong process, right? Bueno, primero que todo, pues deben estar en Nash Institute, ¿sí? Eso es la primera recomendación. Deben estar con nosotros tomando nuestras clases de NCLEX. Tenemos un programa muy sólido de 24 semanas. Por supuesto, tenemos lo que esperamos es que después de esas 24 semanas el candidato esté listo para tomar el examen, ¿sí? Entonces, ese por supuesto debe ser su objetivo también, ¿sí? Debe ser lo suficientemente comprometido y organizado para estudiar cada día, ¿sí? Atender a las clases y usar todos los recursos que nosotros ofrecemos, como el libro de Sanders, la plataforma del banco de preguntas. And of course, you will not be alone throughout the process because we are here to help you, and we also have some coaches, right? So the coaches are going to be there giving you directions and, providing assessment in order to identify your weaknesses and all that you need to improve there. Entonces también tenemos un equipo de coaches que ellos los van a acompañar alrededor de todo el proceso y les van a decir cuáles son sus debilidades, qué deben fortalecer, cuáles son sus fortalezas y todo lo que ustedes necesitan para pasar el examen. Thank you, Sergio. Anytime. Otra pregunta, quizás. Sergio, hay un par de preguntas en el chat. Let me get them for you. There are some questions related are the times of the courses or the classes. And if you cannot attend, they can be, you can see them based on your schedule. ¿Quieres contestar esa pregunta? Okay, so our program is cyclical. As I told you before, it's a 24 weeks program. During this cycle,
We taught every single morning at 9 a.m. Chicago time, 2 hours, 3 days per week. So that advanced English course, it's on Tuesday, Wednesday, and Thursdays from 9 a.m. to 11 a.m. Chicago time. For that ones who eventually can't attend to our classes, well, no worries, because every single class is recorded and you can watch again the class on our platform. Bueno, nuestro programa es de 24 semanas, como les he dicho, es un programa cíclico, ¿sí? Y las clases las estamos dando en la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, Chicago, hora Chicago, los martes, miércoles y jueves. Y si alguien no puede asistir, no es problema, porque las clases son grabadas y las subimos a nuestra plataforma, de tal manera que el estudiante la puede volver a ver las veces que desee. The Nash Institute, you may want to explain to people, is part of our complete package to help people to come to the United States. El Instituto Nash hace parte pues del paquete que ofrecemos en la compañía Nash para que ustedes finalmente se conviertan en enfermeros en Estados Unidos. Esto va dentro de su proceso, incluido. ¿Qué nivel de inglés se necesita para las clases? What level of English do you need for the classes? Okay, so, well, if you want to be enrolled into our advanced NCLEX course, so one of those requirements is that your English level should be B1, at least B1, right? Because the classes are in English. But if you don't have, that English proficiency, no worries, because we also have another course. We have another course that is a basic NCLEX course where we are giving like the nursing foundational knowledge. So about procedures, right? About anatomy and everything related to nursing, but that course is in Spanish, English and Spanish, right? So the main idea is that, of course, you get familiarized with all those new words and procedures in English. El nivel de inglés pues no es problema, pero si quieren hacer parte del NCLEX avanzado, ¿sí? Que ya es el curso donde los preparamos para tomar el examen, los requerimientos es que debe tener un nivel de inglés al menos de B1, ¿sí? Porque las clases son solo en inglés, no son en español, ¿sí? Pero no es preocupación si no tienen ese nivel de inglés. Si están en A1 o en A2, no hay problema porque tenemos un programa también donde les dictamos clases de aquellas bases de enfermería, procedimientos, vemos anatomía, vemos varios temas allí, los vemos en inglés y en español, y la idea es que se familiaricen con ese nuevo vocabulario en inglés, ¿sí? Así que depende de tu nivel de inglés, pues vas a estar en nuestras clases de inglés básico o inglés avanzado. Somebody wants to know if you are an American nurse or you came from Latin America. Oh, great question. Well, I'm originally from Colombia, Cúcuta, Colombia. And 2 years ago, I passed my NCLEX RN examination. Well, that's why I got my Bachelor of Science in Nursing registered nurse license in the United States. And a couple of months ago, I got my critical care certification in the United States. It was issued by the American Association of Critical Care Nurses. Bueno, yo soy originario de Colombia, exactamente, pues soy de Cúcuta, me formé en Colombia, pero hace más de 2 años pasé mi examen NCLEX y conseguí mi licencia en Estados Unidos. Hace un par de meses también opté por tomar el examen de cuidado intensivo en Estados Unidos para obtener una certificación como enfermero de cuidado intensivo, pero soy colombiano. ¿Sí?
Very good. I don't see any other questions. No veo ninguna otra pregunta. I think that's about it. In order to take the NCLEX, people need to, somebody's asking, how do you, no, actually the question is, how do you, ¿cómo hiciste para presentar este certificado? Me imagino que es el de CCRNA. ¿Cómo hiciste para presentar el certificado? Me imagino que no es para tomar el NCLEX, sino para tu certificación. How do you do, how do you do to, or what do you do to, you know, prepare or to take your certification? Okay, about the critical care registered nurse certification, the requirements are at least 2 years working as a critical care nurse. Of course, your nursing license in the United States. If you meet the requirements, you can apply to take the test. There are some forms that you have to fill out, and they are going to evaluate your skills. They are going to call your manager to make sure that you meet those requirements, and you can take the test. The test comprises 150 questions. It's different than the NCLEX RN examination. This is a test for critical care nurses. So the test is, it's different. I can say that more difficult. I wouldn't say that. Well, it's difficult. Itself is difficult, but it's different. It's only related to critical care. Esta es una certificación, pues debe estar aliado a la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidado Intensivo y tener al menos 2 años de experiencia, $1,750 de práctica clínica en cuidado intensivo. Por supuesto, tener licencia de enfermería norteamericana. Y aplicas a la sociedad americana, ellos miran si reúnes los requisitos, llaman a tus managers y todo esto para mirar si tienes la experiencia. Y finalmente cuando te aprueban, tú puedes agendar el examen. Es un examen diferente, no sé si decir como que más difícil que el NCLEX. Es diferente porque es solo de cuidado intensivo. Pero bueno, realmente sí es un examen complejo, es un examen de cuidado crítico, ¿sí? Entonces hay que estudiar, hay que prepararse para tomarlo. Comprende 150 preguntas y bueno, eso es en cuanto a esa certificación. I think the question is obvious, but you may want to restate. Is the NCLEX only in English, or can you take it in another language? El examen es en inglés, ¿sí? Es un examen desarrollado en Estados Unidos para enfermeras en Estados Unidos, ¿sí? El examen es en inglés, no es en español. Okay. The NCLEX exam es solamente lo dan en inglés. Okay, very good. Any other question? Very good. Creo que esas son todas las preguntas. Las personas, the people who may have process-related questions are welcome to come to one of the informational meetings. Personas que tengan preguntas relacionadas con el proceso en sí, los invitamos a nuestras reuniones informativas. Aquí les estamos dejando los enlaces, tanto para las reuniones en portugués como para las reuniones en español. Okay. So Sergio Quilla, thank you very much. Wonderful job as usual. Sergio Quilla, muchísimas gracias. Wonderful work. Where is my friend Sean to remind us what we have for next week? Anytime. Thank you so much for your attendance as well. Yeah, thank you. No estoy seguro que tenemos en el calendario para creo que la Academia de Inglés viene la próxima semana.
No estoy 100% seguro. De todas maneras, los estamos avisando en los canales de WhatsApp. Les agradezco de todas maneras a todos haber venido. Y muchas gracias a todos. Gracias nuevamente a Sergio. Thank you, Kisha. Thank you very much. We hope to see you guys very soon. Gracias a todos. Gracias.